Hola, hola, muy buenas tardes, estimadas y estimados amigos de la comuna de Arauco. Estamos otra vez en estos menesteres con el amigo Álvaro Sánchez. Este sería, Álvaro, nuestro cuarto programa, ¿no? Justamente, Cuarto programa en donde comenzamos a conversar, a analizar las consecuencias y los impactos que tiene la gran industria forestal en nuestro territorio. Hemos pasado por algunos temas que tienen y están relacionados directamente con toda esta problemática que es para nosotros, la gente de este territorio de la comuna y de la provincia y de varias regiones, por lo que pudimos descubrir a través del libro y el documento que nos presentó el amigo Álvaro Sánchez, y que la verdad es que tiene demasiadas implicancias como para no considerar esto una cuestión fundamental en las vidas de las personas y los seres vivos y el medio ambiente de nuestro territorio. En el último programa que tuvimos con el amigo Álvaro, estuvimos hablando del tema habitacional y qué implicancias tendría y cómo podríamos mejorar esta situación en particular, con esto de que las empresas forestales, las grandes empresas forestales, no estarían pagando ese impuesto territorial, que no queremos ser irresponsables, pero sabemos que hay una muy buena cantidad de recursos que se han dejado no se han podido percibir por parte de la administración municipal, y que podría ayudarnos de manera muy tangencial en esto de las soluciones de las viviendas que en esta comuna y provincia afectan. Yo tengo alguna información y quisiera darla más adelante respecto de esta problemática en particular, el tema habitacional. Pero también en el último programa hablamos que tenemos hartos temas más que tienen directa relación con la gran industria forestal. Y esos temas son, por ejemplo, el tema medioambiental, ¿ya? Es un tema que, si bien es cierto, no a mucha gente le ha tocado el corazón. Nosotros tenemos que hacernos cargo de esa situación, por cuanto este planeta, este territorio es uno solo y tenemos que cuidarlo, y en la medida que no lo cuidemos lo vamos a destruir. Nosotros estamos permitiendo, con nuestra desidia, con nuestra irresponsabilidad, que el territorio se nos esté secando, se nos esté desertificando. Yo conozco muchos muchachos, particularmente muchachos jóvenes, mujeres y hombres jóvenes, que están muy preocupados por el tema medioambiental. Y nosotros los mayores, la verdad es que no tenemos esa conciencia y no hemos despertado esa conciencia que significa cuidar el medio en el que vivimos. Es un tema tremendamente importante, si acaso el más importante, para la sobrevivencia de todas las especies que viven en este territorio. Tenemos otro gran tema también, que es la lucha histórica del pueblo nación mapuche en este territorio por recuperar y cuidar y mantener el Guamapu, ¿ya? La Ñuque Mapu. Entonces tenemos altos temas. Yo quisiera, Álvaro, partir hablando un poco del tema habitacional, ya que tengo algunos antecedentes que me hicieron llegar anoche algunos buenos amigos. Pero también me gustaría tocar esos otros dos temas. No sé si en este programa tocar los dos o tocamos uno solo, porque tiene demasiada importancia como para no considerarlo. Álvaro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a esta, por primera vez, confinada comuna de Arauco después de tanto tiempo. Debo admitir que nosotros tuvimos mucha suerte. Curiosamente, mientras casi todas las comunas de esta provincia estaban en cuarentena total, nosotros aquí en Arauco alcanzamos hace un par de semanas atrás, ¿no es cierto?, la fase 2, cuarentena, fines de semana y festivos, pero ahora nos tocó confinamiento total. Una curiosidad que nosotros sabemos por qué se ha producido, de alguna manera es un chiste cruel, ¿no?
pero sabemos que el proyecto MAPA que tenemos aquí al lado es el que mayormente influye para las medidas que toma la autoridad sanitaria. Álvaro, buenas tardes, bienvenido a esta confinada y lluvioso fin de semana. ¿Cómo te fue en el viaje? Buenas tardes. Buenas tardes, Danilo, buenas tardes a todos los radioescuchas. Sí, mira, bueno, el clima, yo creo que la agüita siempre es vida y siempre beneficia, ¿no es cierto? Cuando nos genera situaciones complicadas, genera vida, así es que yo creo que se agradece, mucha gente agradece esta agüita. Bueno, y como tú bien señalabas, la situación, ¿no es cierto?, hoy día de confinamiento, yo creo que da cuenta de una realidad que era una situación, de hecho, en la comuna de Arauco, que en realidad las demás comunas la tenían bastante clara, en realidad eran decisiones de tipo política u otras las que no permitían que esta comuna entrara en la fase, por ejemplo, que está hoy día. Pero lo importante es que sea, ojalá, una fase que permita, ¿no es cierto?, que baje el número de casos, que frenar un poco este tema de la pandemia que nos está afectando gravemente, tanto en la salud como en la parte económica. Eso yo, el otro día lo conversábamos y en Playa del Agua, por ejemplo, como donde yo habito, hay muchos comerciantes, mucha gente que la están pasando bastante mal, así es que ojalá podamos bajar las cifras y podamos avanzar, ¿no es cierto?, y de a poco ir recuperando tanto el tema de salud como el tema económico. Así es que eso, saludar a la gente y como tú bien señalabas, hay varios temas, yo creo que hay muchos temas que son de importancia bastante relevante para nuestro territorio y especialmente para lo que viene, para el futuro, no tan solo de estas generaciones, sino de las próximas generaciones. Gracias, Álvaro. Mira, a propósito de lo que tú mencionabas, y respecto de las decisiones que toma la autoridad sanitaria, sí, curiosamente Arauco no entraba en esta fase 1, que es confinamiento total. Y mucha gente, y yo debo admitir que también estaba esperando este confinamiento total con la idea y en función de que pudiéramos bajar los contagios, ¿ya? Pero no es menos cierto las consecuencias que traen para muchos, pero para muchos comerciantes, emprendedores que no pueden ejercer su labor y por lo tanto están restringidos en la generación de recursos para su propio mantenimiento. Eso es lamentable. Es lamentable porque mientras todo el mundo tiene que parar, los grandes nunca tienen que parar. Ahí tú tienes, yo pasé por ahí hace unos minutos, el supermercado que tenemos aquí en Covadonga, el estacionamiento está totalmente lleno. O sea, todo el mundo está en el supermercado, ¿ya? Entonces es lamentable esta situación y esta consecuencia para los pequeños comerciantes que hoy día no pueden ejercer sus labores y como decía antes, no pueden generar recursos para su manutención. De ahí que se echa tanto de menos la mano del Estado para salir a salvaguardar la integridad de los pequeños comerciantes. Este es un Estado ausente que está preocupado solamente de mantener los macros equilibrios económicos y no está muy preocupado de cómo nosotros acá en las regiones, en las provincias, los pequeños propietarios, los pequeños comerciantes, los emprendedores, esa gente no tiene la ayuda del Estado para poder salvar esta situación tan crítica. Es una pena que el Estado no se preocupe, el gobierno es el responsable de las políticas que se están tomando, y el gobierno lo único que está pensando, aunque no lo quieran admitir, es que podamos recuperar, ¿no es cierto?, o retirar el segundo 10%. Con eso paguemos las deudas que hemos adquirido en el último tiempo y de paso le echamos para adelante la economía otra vez, porque eso fue lo que hicimos en el primer retiro, que le mejoramos todos los números macroeconómicos con la pura demanda del mercado interno. Entonces es una pena esta situación de cuarentena o confinamiento total,
es una pena por nosotros los que no somos grandes inversionistas y que lamentablemente tenemos que rascarnos con nuestras propias uñas. Es una pena, el Estado está ausente, valga la redundancia, y eso es lo que tenemos que de alguna manera ir cambiando en el futuro. Álvaro, mira, yo que me quedé con tarea del sábado pasado y recuperé algunos antecedentes, ¿ya? Por ejemplo, averigüé que en Los Álamos, y voy a hablar del tema habitacional, vamos a partir con eso. En Los Álamos se hizo una población, 192 soluciones habitacionales. El costo de ese proyecto, o sea, para 192, casi 200 familias en la comuna de Los Álamos, ese proyecto costó 134.000 UF, que en pesos significan 3.894 millones de pesos. Eso es un dato duro, ese es un dato fidedigno. Y eso me lleva a mí a pensar que esas 192 casas, casi 200 casas, tienen un valor individual de 20 millones de pesos aproximadamente. ¿Ya? ¿Por qué saco estos números a colación? Porque nosotros en programas anteriores hemos hablado de aproximados de cuánto podría las municipalidades del territorio estarían perdiendo por el no pago del impuesto territorial. Y tengo la impresión, Álvaro, y con esto me voy a arriesgar, pero creo, y esto es un supuesto, no es un dato duro, es una cifra que yo me estoy proyectando, creo que esos 3.894 millones de pesos son muy inferiores a los que, según mis cálculos, no estarían pagando a las grandes empresas forestales por el impuesto territorial. ¿A ti qué te dicen más o menos esas cifras? Yo creo que son cifras, o sea, son cifras reales, o cifras que están de acuerdo con cierto mercado, porque entiendo que eso es la construcción de una población. ¿Qué se construyó? ¿Sí? Claro, entonces uno cuando construye una población no solo el costo de la edificación de las casas en sí, sino que tiene que ver con la urbanización, con todo el tema de la habilitación de los servicios públicos, servicios básicos. Entonces, cuando hablamos de 20 millones de pesos, estamos hablando, entiendo, de un subsidio que implica, ¿no es cierto?, todo lo que es el entorno habitacional de la vivienda. Una vivienda generalmente de subsidio son cerca de las 490, que en esta UF un subsidio normal. ¿Sí? Así que sí, yo creo que justamente, y 200 viviendas, estamos hablando de 200 viviendas, es la solución aproximadamente un núcleo familiar de 4 personas, con 800 personas. Estamos hablando de 800 personas, seres humanos, claro, que tendrían solucionado su tema habitacional. Claro, que para una comuna como la comuna de Los Álamos, yo creo que es un tremendo avance. Ciertamente. Sí, yo creo que, mira, ciertamente lo que nosotros planteamos en el libro es que a través de una serie de estudios pudimos, a través de estudios, estamos hablando de, por ejemplo, solicitud de información vía ley de transparencia, o sea, no supuestos, sino que hechos concretos. Nosotros solicitamos a los ediles de cada comuna que nos informaran cuánto era lo que percibía cada comuna por concepto de impuesto territorial. ¿Ah? Y entendiendo que comunas que tienen una gran cantidad de su extensión territorial plantada, gran cantidad, hablamos del 80% inclusive de la totalidad del terreno que está dentro, circundante de su entorno limítrofe. El caso de Curanilagua es patético, porque Curanilagua podemos ver que la ciudad está en medio de... Curanilagua tiene cerca de 60.000 hectáreas plantadas. El territorio de Curanilagua. Plantados con, o sea, estamos hablando de una extensión extensa. Entonces eso nos da a pensar que Arauco puede ser un poco menos o relativamente... Puede ser más o menos igual, porque me da la impresión de que territorialmente la comuna de Arauco es más extensa que la de Curanilagua. Me da la impresión, no tengo la certeza. Yo me voy a comprometer porque tengo los datos, pero lo estoy recabando porque me han llegado un borrador, pero quiero tenerla para ser responsable, claro, con cifra y el dato oficial, dónde proviene, cuál es la extensión que tiene cada comuna con plantaciones de pino radiata o eucaliptus, ¿no es cierto? Y con esa cifra, disculpa, con esa cifra nosotros podríamos hacer cuentas y saber cuántas casas podríamos construir. Con esas cifras nosotros debiéramos poder calcular, porque, mira, lo que se paga o lo que debe pagarse es el 1% del avalúo fiscal, ¿sí?, ¿no es cierto? O sea,
el 1% de la faldugo fiscal del total de hectáreas plantadas, que en el caso del agua serían 60.000, ¿ah? Más o menos. ¿Ah? De eso con eso vamos a tener la información, porque estamos solicitando de nuevo de cuánto es lo que está entrando actualmente a cada municipio. Correcto. Efectivamente, ¿no es cierto? Para que lo sigan, o sea, lo que pedimos hace 5 años era que en realidad los municipios no tenían certeza, la gran mayoría. No sabían cuánto era lo que ingresaba. Eso es lo que nosotros logramos acreditar. Y que también esa certeza nos da que lo acreditamos a los otros mecanismos que tampoco daban cuenta de ello. Entiéndase Servicio de Puerto Interno, Tesorería General de la República, Ministerio de Agricultura, CONAF, Infor. O sea, ninguno de los mecanismos que están a cargo o tienen la obligación de que este pago se haga efectivo tenía efectivamente el conocimiento de decir, miren, en Arauco corresponde que entren tanto porque tiene tanto territorio plantado, ¿no es cierto? Y esto es lo que ha pagado. Por Dios que están haciendo bien su pega, ¿eh? Esa certeza no la tenemos y esa certeza nosotros la acreditamos. Ahora, según la extensión, que no es menor, que no es menor, porque estamos hablando de 60, 50, 40.000 hectáreas, con obligación de pago, yo creo que estamos hablando de cifras bastante importantes que pudieran ser utilizadas, como tú bien dices, para un tema tan sensible, ¿no es cierto? Y hoy día, de primera necesidad, y que en todas las comunas está siendo un tema relevante, como es el tema de la vivienda. Por favor, Álvaro, ¿tú sabes cuántas tomas de terreno hay en la provincia de Arauco? No. ¿Te doy el dato? Ya. 160. Mira, imagínate. 160 tomas de terreno Imagínate. de pobladores que no tienen casa. Sí, haciendo la salvedad, porque en esto de que mucha de esa gente tiene una necesidad de habitacional real. Real, por cierto. Y también haciendo, porque yo creo que aquí nosotros tenemos la responsabilidad, sí, que hay gente que está en esa toma, que no tiene una necesidad real y que están, ¿no es cierto?, aprovechándose de alguna manera. Pero por favor, acá no pueden pagar justos por pecadores, no porque haya personas que se quieren aprovechar de las circunstancias, los que realmente tienen una necesidad los vamos a condenar porque hay gente que no actúa de buena forma. Bueno, tenemos que hacer la diferencia. Por eso, junto con hacer la diferencia, ¿para qué? Para, ¿no es cierto?, poder ir en ayuda de aquellos que realmente la tienen. Nuestros municipios lo que tienen que hacer es tomar carta en el asunto y no seguir escondiendo la cabeza. Como las avestruces, ¿sí? Y hacer todos los censos, hacer todas las investigaciones y averiguaciones, cuánta de esa gente tiene efectivamente una necesidad. Porque esa gente que carente de una vivienda, el Estado y los municipios y los gobiernos locales deben ir, ¿no es cierto? No estamos diciendo hacer, tal vez en la forma inmediata, hacer una construcción, pero deben ir catachando, ¿no es cierto? Y viendo cuáles y cómo se van a poder avanzar a solucionar este problema. Álvaro, mira, para mí el asunto es muy claro. Cuando hay esta cantidad de déficit habitacional, las autoridades, nuestras autoridades y particularmente nuestras autoridades locales tienen que hacerse responsables del tema y tomar el toro por las astas. Primera cosa. Lo segundo, si no existe suelo para construir, nuestras autoridades deben procurar adquirir esos suelos para poder construir. Después vemos cómo vamos y en qué condiciones le vamos a entregar la habitación, la vivienda a las personas que, no sé, será subsidio, será con crédito bancario, pero lo primero es tener vivienda disponible. Lo segundo es ver, ¿no es cierto?, y catastrar efectivamente cuáles son las personas y las familias que efectivamente necesitan la vivienda, pero lo primero es tener suelo para poder construir. Ahora, me podrán decir, no hay suelo, es efectivo, pero entonces las autoridades tienen que procurar adquirir ese suelo, ese terreno, para poder construir. Me van a decir, claro, no tenemos recursos, pero nosotros estamos hablando de una situación aquí muy particular, que las municipalidades, en particular la municipalidad de Arauco, podría tener muchos recursos para poder comprar suelo y poder construir viviendas con lo que ha dejado de pagar la gran industria forestal a través del impuesto territorial. Entonces, los recursos podrían estar si se gestionan, ¿ya? Y podrían, habiendo recursos, comprar, aunque sea a precio de mercado, comprar suelo y poder construir. Lo que pasa acá es que como el cuco de que no hay recursos es la excusa que nos han dado toda la vida,
es lo que tenemos que mejorar. Y de ahí la importancia que nosotros le damos al cobro del impuesto territorial, porque si la municipalidad tuviera ese impuesto territorial en sus arcas, sabemos que podría comprar mucho suelo, pero mucho suelo, a precio de mercado incluso, y poder construir, ¿ya? Con suelos municipales se podría construir. Ahora, te decía yo que en la provincia de Arauco hay 160 tomas de terreno, ¿ya? Es una cantidad enorme. Aquí en Arauco no nos quedamos atrás. En Arauco no nos quedamos atrás. En Arauco tenemos 9 tomas de terreno. 9 tomas de terreno. Tenemos un déficit habitacional en 13 comités en la comuna de Arauco. Son 907 familias. 907 familias. Si tú consideras 907 familias por 4, te da 3.000 y tanto, 3.500, no sé, por ahí puede ser 3.500 personas que no tienen vivienda, que no tienen hogar, ¿ya? Y como te decía, tenemos 9 tomas, en esas 9 tomas, ¿ya? Ahora, lo de los comités es algo catastrado, es oficial, está. Yo puedo mostrar y puedo mostrar a la Cámara, aquí está el documento municipal, en donde se certifica que está catastrada esas 907 familias que no tienen hogar y que en algunos casos, algunos comités, como tú lo mencionaste bien en un programa anterior, llevan 18 años algunos. 18 años postulando, ¿ya? ¿Por qué no se hace? Negligencia de las autoridades, nada más que eso. Entonces, cuando hablamos de 400 familias en toma, son así, abuelo pájaro, 1.200 personas más, 1.600 personas más, quiero decir, que tampoco tienen lugar y que están viviendo en toma, en precarias condiciones y con sus niños, ¿ya? Donde no tienen luz, no tienen agua, no tienen alcantarillado, están viviendo en una forma bastante, muy lamentable, hasta insalubre. Entonces, yo quisiera saludar, Álvaro, perdóname que me voy a tomar un minuto más. Yo quisiera saludar a las personas, valientes personas que están luchando por su derecho, a las 4 tomas que hay en la Araquete, a las 2 que tenemos aquí en Arauco, 2 que hay en Carampangui, hay una muy desconocida, pero hay otra toma en Carampangui, hay 2. Tenemos una toma en Ramadilla, tenemos una toma en Punta Lavapié. Es una situación muy extraña esto lo que está pasando incluso en Las Peñas. En Las Peñas hay una situación muy especial. Álvaro, mira, en Las Peñas después del tsunami se sacó a la gente que vivía ahí por riesgo, ¿ya? Por riesgo de tsunami, no eran las mejores condiciones tampoco para vivir, se encontró otro lugar, ¿no es cierto?, que hoy día se llama Las Peñas Nuevas. Pero hoy día nos encontramos con una situación, fíjate que un particular, a título de no sé qué, se tomó ese suelo que donde estaba la localidad de Las Peñas y lo está vendiendo, fíjate. Está vendiendo, incluso pasa la carretera, saca material del cerro que está ahí, que incluso hay una situación también muy particular, están sacando material con maquinaria pesada del cerro y están de alguna manera horadando lo que es el Mahuida, que es un lugar espiritual para el pueblo mapuche. Está exactamente arriba el Mahuida, lo conozco yo. Entonces están sacando material y están de alguna manera horadando el suelo y eventualmente podría haber derrumbes en el futuro ahí que podrían llegar hasta la carretera, causar algún accidente. Pero lo curioso es, Álvaro, tú como abogado, no sé si me puedes decir algo, ese territorio, ese suelo, era de una población histórica de la comuna de Arauco, que después del terremoto y maremoto, los sacaron de allí, los pusieron en un lugar, comillas, más seguro. Pero ¿por qué hoy día un particular puede ir y tomar ese terreno si se supone que ese terreno es fiscal? Lo está vendiendo, dicen que lo está vendiendo. Yo no tengo los antecedentes claros, pero lo está vendiendo y encima está rellenando con material el humedal que hay en el sector. O sea, está además destruyendo el medio ambiente. Me parece una situación de todo extraño, o sea, yo creo que eso da cuenta de... No es tan difícil lograr averiguar, ¿no es cierto?, de por qué se está dando esta situación, que entiendo una situación que, como tú lo señalas, completamente irregular. Habría que verificar qué tipo de registro de propiedad tiene, qué tipo de... cómo se están haciendo estos contratos o posibles contratos de compraventa con los que se están adquiriendo y haciendo la compraventa de estos sitios.
Y además yo creo que el municipio, en este caso el municipio, es el gobierno local que debiera tomar carta en el asunto. Por ejemplo, si están los permisos para desarrollar la actividad extractiva, ¿no es cierto? Si esta actividad extractiva está cumpliendo con las normas de seguridad, seguridad vial o seguridad de cualquier tipo, ¿no es cierto? Si esto lo está efectuando alguna empresa, con alguna patente, con alguna... O sea, estamos en... Tú sabes lo que le pasa a un particular, cualquiera que realice una actividad sin sus permisos, o ven, es multado, es sancionado. Entonces, si eso se está haciendo a vista y paciencia de toda la comuna, de todos los habitantes de esta comuna, ¿no es cierto? Y para muchos, entiendo, tiene visos de irregularidad lo que se está realizando allí, entendiendo que son bienes fiscales, por lo tanto bienes de uso público que pertenecen a todos, ¿no? A todos, no solo a la gente de la comuna de Arauco, sino que a todos los que habitamos este país. Por lo tanto, yo creo que habría que echar a revisar ahí situaciones y plantear las denuncias que correspondan. O sea, Estimado Álvaro, en sí, su calidad de abogado, sí, ¿usted nos podría ayudar para averiguar de qué se trata eso? Porque a mí, a todas luces, me parece que es una irregularidad. ningún problema, ningún problema. Yo creo que podemos coordinar, ¿no es cierto? Y con la gente que tenga más antecedentes, ¿no es cierto? Que esté más, podemos hacer las consultas pertinentes. Hacemos un llamado entonces, estimados y estimadas amigas de la comuna de Arauco, a quienes estén interesados en este tema. Tenemos aquí la buena voluntad del abogado Álvaro Sánchez para averiguar de qué se trata eso, porque a mí me parece que primero la municipalidad no estaría cumpliendo con su labor de fiscalizar ese tipo de situaciones, y si efectivamente se está otorgando se está haciendo algún contrato de compraventa, me parece que ahí en la notaría también habría que averiguar se estarían ejecutando esos contratos, porque a todas luces a mí me parece que es no solamente una irregularidad, sino una imbecilidad, toda vez que se está horadando el cerro, y eso evidentemente en algún momento va a tener consecuencias de algún derrumbe que está bastante cerca de la carretera y podría provocar un accidente fatal incluso. Entonces, contamos con sus buenos oficios, Sin estimado ningún Álvaro. problema. Si hay algún vecino, alguien, tal vez alguna autoridad local, hablemos de una junta de vecinos, alguien que tenga los antecedentes, ¿no es cierto? Que los aporte, a través tuyo, creo, No hay ningún Danilo, problema. y los revisamos y hacemos los estudios correspondientes para verificar si efectivamente se están cumpliendo. Y también con el tema de los movimientos de tierra que se están realizando ahí. Yo creo que eso podemos consultarlo vía ley de transparencia o algún otro al municipio directamente. Ya, bueno, entonces Álvaro, mira, contamos contigo para esas gestiones. Eh, Solo decir que ayer me llamó la atención una fotografía y una vecina reclamaba, y la entiendo, que mientras todo el mundo estaba confinado, en ese sector, particularmente en el sector, había maquinaria pesada y camiones trabajando, rellenando, insisto, el humedal. ¿Ya? Bueno, dejamos un ratito para ir a una breve pausa musical y retornamos con este y otros temas más de mucho interés. Volvemos en un ratito. Bien, estimadas amigas y amigos, retornamos a la frecuencia de Radio Millaray Arauco. Después de esta reconfortante pausa comercial, escuchábamos ahí al grupo Iyapu, tan emblemático agrupación musical de resistencia en nuestro país, y como su primera canción decía, si podemos, podemos cambiar lo que tanto nos complica y nos aqueja. Si podemos, perdón, si queremos, podemos. Álvaro, estábamos hablando de esta irregularidad que se nos presentó ahí en el sector de Las Peñas, y entendimos que nos vas a prestar tus buenos oficios como profesional de las leyes para, para averiguar de qué se trata. ¿Cuáles serían los pasos que habría que seguir ahí, Álvaro, para poder ir y averiguar qué pasó con esto, que nos parece a todas luces una irregularidad? Bueno, yo por lo que entiendo, por lo que tú me señalas, habría que averiguar primero la propiedad de los terrenos, justamente quién es el propietario de ese bien raíz, y luego pudiera ser, no sé, un camino a averiguar en obras, en municipalidad en obras, ¿no es cierto?, si están los permisos para las construcciones o todos los movimientos que se están desarrollando. Eso como primera instancia. ¿Ah? Yo creo que eso no es muy difícil, así es que alguien si tiene conocimiento de los terrenos se puede ubicar cuál es el lote y después acudir al departamento de obras y averiguar si están los permisos de construcción, todos los permisos que implican hacer una construcción, si esto está todo regulado, aquí nada,
nada se puede hacer sin los permisos que correspondan. Así que yo creo que averiguar primero el dominio de la propiedad y después acudir al departamento de obras, ¿no es cierto? Y consultar si están todos los permisos, incluyendo los permisos de movimiento de tierra, ¿no es cierto? Y en este caso de relleno, de lo que se señala. O sea, entiendo que se estarían rellenando humedales o sectores que incluso pudieran tener algún tipo de reserva. Ajá. O sea, yo creo que lo primero es eso, la propiedad, y después consultar en el municipio si están los permisos correspondientes. Correcto. Mira, enlacemos inmediatamente al tema este medioambiental, porque ahí se está rellenando un humedal que me parece a mí, y el sentido común dice que no está bien, ¿ya? Como mencionaba anteriormente, hay mucha gente en la comuna de Arauco, muchachos y muchachas jóvenes que están preocupados por el tema medioambiental, eh, y que lo hacen con muchas ganas, con mucho corazón, ¿ya? Ellos sacrifican su tiempo, sus recursos, eh, en esto de la protección del medio ambiente y de, de las condiciones de vida que tenemos hoy día y que tenemos que tener en el futuro también. Desde el punto de vista medioambiental, Álvaro, ¿cómo ha sido el comportamiento de la gran industria forestal en este territorio particularmente? Mira, bueno, yo creo que está a la vista, o sea, uno pudiera hacerse una primera idea, ¿no es cierto?, dando una mirada a lo que ha significado y dónde están las extensiones, principalmente de las plantaciones forestales, ¿no? Ahora, aquí tenemos un ejemplo bien cerca, que es lo que es la construcción del proyecto MAPA. Yo en el libro trato de dar cuenta primero cómo se provocó y cómo se llegó a los permisos que se tuvieron para hacer posible esta construcción. Yo en el libro detallo, y yo creo que aquí en la comuna fue de público conocimiento, que en realidad en un inicio, ¿no es cierto?, las comunidades, las queches, principalmente las comunidades mapuches, se opusieron y no se pusieron antojadizamente, sino que está casi plenamente acreditado que no se dio cumplimiento al convenio 169, especialmente a lo que implica la consulta que deben hacerse a las comunidades, ¿no es cierto?, para desarrollar, por ejemplo, este tipo de actividad que hoy día todos conocemos. O sea, podríamos decir, ¿no es cierto?, que se violó flagrantemente un convenio internacional para poder implementar este proyecto que todos conocemos, el proyecto MAP. O sea, ciertamente podríamos decir que tiene un nacimiento de alguna forma que no cumplió con la normativa, no solo nacional, sino internacional. Ilegítimo. Sí, puede decir ilegítimo, yo creo que eso se puede acreditar. Las consultas, yo en el libro detallo todas las acciones a las cuales desarrollaron las comunidades, porque cuando se habla de consulta no es solamente consultar sí o no, sino implica todo un proceso para que las comunidades tengan pleno conocimiento de cuál va a ser la actividad que se va a desarrollar en su entorno. Eso lo establece el convenio 169 y eso no se cumplió. Álvaro, mira, yo aquí tengo un paréntesis. Y yo recuerdo bien cómo fue el proceso, por ejemplo, de las movilizaciones en que los ciudadanos de la comuna de Arauco participamos por el rechazo a las formas en que se estaba construyendo la ruta 160, ¿ya? Que en principio comenzó, ¿no es cierto?, con la empresa española, ¿cuánto se llama esta empresa? Acciona, ¿sí? La empresa española Acciona, que hoy día la vendió, ¿no es cierto?, a Global Vía. Y nosotros en la comuna de Arauco participamos con mucha fuerza, con muchas ganas, y que lamentablemente después de tener muy buena acogida de parte de la ciudadanía para rechazar la forma en que se estaba construyendo hasta ahora, el movimiento, ese movimiento ciudadano de recuperar soberanía sobre nuestro territorio, se murió de un día para otro porque nuestras autoridades negociaron, y en mi concepto malamente negociaron con el nivel central y con el gobierno central, y la situación quedó exactamente donde mismo, no avanzamos nada, no se ven las obras que a nosotros nos iban a mejorar nuestra calidad de vida. Ustedes, ciudadanos de la comuna de Arauco, podrán darse cuenta de que el acceso a la ciudad de Arauco particularmente es un verdadero chiste.
esa forma que dejaron ahí el ingeniero, no sé en qué estaba pensando, si es que era ingeniero, porque es un desastre cómo quedó eso, se violan todas las normas internacionales de tránsito con ese acceso a la comuna, a la ciudad de Arauco. También tengo otro que recuerdo muy bien, que fue un movimiento ciudadano en la localidad de Orcones con una empresa altamente contaminante como es la Harting, en donde los ciudadanos alzaron la voz, se organizaron y manifestaron su molestia. Se negoció nuevamente, nuestras autoridades locales participaron de esas negociaciones. Se firmaron algunos convenios con la empresa, convenios tripartitos, también participó la autoridad ambiental, eh, y la sensación que le quedó a la ciudadanía y a la gente de la localidad de Orcones es que esa planta se cerraba definitivamente, ¿ya? Luego, Empresas Arauco o Celulosa Arauco, para ser más específico, dictaminó, ¿no es cierto?, que ellos no le vendían más la materia prima para que ellos siguieran funcionando. Entonces eso daba a entender que incluso se habló de plazos. En 10 días la empresa, esa planta altamente contaminante, se cerraba, ¿ya? Y se firmaron esos acuerdos y esa fue la sensación, la información que se le entregó a la ciudadanía de ese sector. Pero lamentablemente en este país se utiliza demasiado la letra chica y lo que se firmó en realidad no había sido eso, sino que habían sido 10 días para que la empresa arreglara todas las observaciones que le había planteado la autoridad ambiental, y luego de esos 10 días nuevamente llamaron a algunos dirigentes que no, desconozco si tienen alguna representatividad en el sector, y firmaron nuevamente que estaban de acuerdo con las mejoras que se le habían dicho a la planta, y la planta luego de 10 días siguió funcionando, ¿ya? Entonces aquí hay dos cuestiones. Primero, la autoridad local, nuestra municipalidad, no actuó de la forma más clara, rigurosa y transparente, y los convenios que se firmaron con la autoridad medioambiental también fue trucha, también fue trucha porque a la ciudadanía, a la población le dijeron en 10 días esta planta se cierra, pero en realidad lo que firmaron fue que en 10 días la empresa se comprometía a hacer las mejoras de las observaciones que se le habían hecho y luego siguieron funcionando. Respecto de lo que Celulosa Arauco dijo, que ellos no le vendían más materia prima para que siguieran funcionando, eso puede ser verdad, pero lamentablemente la materia prima que usa esta planta para funcionar, que es la trementina, llega de todas las otras industrias forestales de celulosa que hay inclusive, yo escuché por ahí, no tengo esa certeza, pero escuché por ahí que hasta de Argentina están trayendo trementina para que esta planta siga funcionando. Entonces quedamos exactamente donde mismo con la movilización social, con la ruta 160, y quedamos exactamente donde mismo con, digamos, la movilización social, con el tema de la planta Harting ahí en el sector de Orcones. Espero que en el futuro las movilizaciones sociales no se dejen llevar por autoridades mañosas que buscan conveniencias personales para mantener el control y luego dejan que todo siga transcurriendo tal cual había venido transcurriendo. Yo recuerdo hace unos años atrás también teníamos el temor de que en el Golfo de Arauco se instalaran plantas salmoneras, ¿ya? Yo participé en algunas reuniones donde las comunidades, las quenche particularmente, las comunidades del sector costero de la comuna, se organizaron, se movilizaron, y eso no sé exactamente en qué está hoy día. Yo creo que las empresas siguen insistiendo en instalar ese tipo de industria altamente nociva para el medio ambiente, y que lamentablemente mientras no tengamos un cambio de rumbo con las autoridades que nosotros elijamos, en este caso las autoridades locales, necesitamos urgente un cambio de rumbo. Yo debo mencionar acá también, para todos los radioescuchas, que la planta Harting en el sector de Orcones se autorizó bajo el gobierno local de don Jaime Galloso. Don Jaime Galloso fue quien firmó esas autorizaciones y dio las autorizaciones desde la municipalidad de Arauco para que se construyera esa planta. Entiendo también que mañosamente se consiguieron las firmas de los dirigentes vecinales para poder echar a andar esa planta. Yo creo que, y voy a tratar de ser lo más responsable posible, entiendo que durante los gobiernos
de don Jaime Galloso, se instaló esa planta Harting, nociva planta Harting en Horcones. Eh, Mira, yo tengo, y lamentablemente a la luz de todos los antecedentes que estoy planteando, la esperanza de que en nuestra comuna tengamos un cambio real, un cambio de rumbo, un cambio de estilo en la gobernanza local para pensar más en los ciudadanos y menos en las grandes empresas. No sé qué te parece todo este análisis. Mira, yo creo justamente en lo último que tú señalas es que hoy día está la posibilidad, estamos en un proceso de cambio no solo a nivel comunal, sino a nivel nacional, o sea, hay una nueva mirada de cómo construir un país, de cómo deben socializarse las decisiones, cómo los ciudadanos ya estamos, de alguna forma deben ocupar un lugar más protagónico en las decisiones, tanto de su entorno local, ¿no es cierto?, como a nivel de las políticas nacionales, y creo justamente que los gobiernos comunales deben ser eso, gobiernos comunales, ¿no es cierto?, que den cuenta de un proceso, que den cuenta de necesidades justamente de la comunidad organizada, y no solamente estas decisiones recaigan en una persona que pueda ser el alcalde, sino que recaigan en el colectivo y que apunten al desarrollo integral de las comunas. ¿Ah? Ojo, disculpa, eso siempre y cuando el alcalde permita que la ciudadanía participe de las decisiones, porque lamentablemente, como tenemos la legislación hoy día, el alcalde es un señor feudal, ¿ya? Y él puede hacer lo que se le antoje mientras duren sus 4 años, ¿ya? Yo te debo de hacer una confesión. Yo ayer estuve escuchando el Consejo Municipal donde se estaba aprobando el presupuesto 2021, y yo penosamente debo decir que no escuché, en lo que pude escuchar, porque no pude escuchar todo el consejo, en lo que pude escuchar, lo que yo escuchaba de parte de los concejales era solo sí apruebo alcalde. No había ninguna observación, ni una opinión, ni una propuesta, nada. De parte del cuerpo de concejales no escuché. Lo que yo pude escuchar, puede ser que yo, lo que no escuché puede haber sido que los concejales hicieron opinión respecto a la situación, pero lo que yo pude escuchar, la única frase que le escuché a los señores y señoras concejales fue sí apruebo alcalde, y no hay más opinión ni propuesta de parte del cuerpo de concejales. Me parece lamentable. Ahora, eso que tú me planteas, que efectivamente la ciudadanía debería ser más partícipe de las decisiones, ¿ya? Yo estoy muy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con que una persona que yo le doy el voto por 4 años piensa y decida todo por mí. Yo tengo derecho también a opinar, a proponer qué es lo que quiero para mi comuna. Entonces, mientras tengamos un cuerpo de concejales que solo dice sí apruebo alcalde y un alcalde que piensa y decide por todos nosotros, yo creo que es necesario hacer un cambio en eso. La legislación debe cambiar, los concejales deben tener más atribuciones, el alcalde debe tener menos autoridad para poder tomar todas las decisiones, debe ser consultado con o el cuerpo de concejales o la ciudadanía. Los plebiscitos creo que están vigentes en la legislación, pero acá en Arauca entiendo que nunca se ha hecho un plebiscito. Es decir, una persona, por muy votada que haya sido, piensa, siente y decide por todos los ciudadanos de la comuna de Arauco. Y eso pasa en el resto del país, me imagino, y eso me parece que no es democrático. Esa es una democracia representativa, pero está muy lejos de ser participativa, que es lo que buscamos hoy día, porque no olvidemos que existe un 18 de octubre en donde la consigna era que Chile cambió, y esos son los cambios que estamos procurando. Sí, justamente, pero yo creo que, mira, como tú bien señalas, estamos en un proceso de transformación. ¿Ah? Y las transformaciones no necesariamente ni únicamente son jurídicas. ¿No? Cuando la gente y el ciudadano se empodera, comienzan los cambios. Hoy día estamos en un proceso, por ejemplo, constituyente. Ciertamente. Que ha significado, ¿no sé? Y ese proceso constituyente ha sido generado a través de la ciudadanía. Recordemos que post 18 de octubre Chile entero, en todas las comunas del país, se dieron una serie de, la gente se congregó, ¿no es cierto? Y se dieron una serie de discusiones incluso en las plazas públicas, al menos fue lo que se vio en Curailaua. Participé activamente en las nuestras aquí en Arauco también. Cabildo, donde la gente expresaba, quería participar, la gente se expresaba y tomó y entendió que estábamos en un proceso de cambio. Entonces, justamente, si bien es cierto, por un lado vienen los cambios jurídicos, a los cuales hoy día estamos
estamos en puerta tal vez del cambio jurídico más grande que va a tener nuestro país, que es la creación de una constitución plenamente democrática. Es un hecho histórico. Es un hecho histórico, ¿no es cierto? Entonces estamos en una situación diferente. Y justamente los municipios, tal vez por ser, yo creo que por eso los municipios debemos pensarlos como gobiernos locales, ¿no? Como expresión de participación plena, donde nosotros tenemos el alcance a la mano de ver quiénes son nuestras autoridades, de poder optar a participar y a tomar un lugar protagónico en el desarrollo de nuestras comunas a través de nuestras organizaciones, a través de nuestros gremios, a través de la opinión. Como tú me señalabas hace 10 minutos que había una situación que estaba ocurriendo en un sector. Y si los vecinos se organizan, los vecinos le dan importancia a esos hechos que al parecer son irregulares, ciertamente las autoridades tienen que, ¿no es cierto?, se van a ver confrontadas ¿con quién? Con la ciudadanía. ¿Por qué? Porque si ellos no realizan el control, ¿qué lo tiene que hacer? El ciudadano, las organizaciones. Entonces, tal vez nosotros también a veces dejamos de ocupar nuestro rol, dejamos de ejercer nuestro rol, ¿ah? Y se lo entregamos a ciertas autoridades que creemos que solo recae en ellos ejercer ciertos controles. Entonces, junto con un cambio de legislación que estamos a puertas, que debemos jugar un rol protagónico, ¿no es cierto?, observante, fiscalizador de los cambios que vienen, porque tienen que ser cambios que vengan en favor y en beneficio de un nuevo modelo de un desarrollo integral, donde esté puesto el ser humano, ¿no es cierto?, primero que el modelo económico o de producción, que juegue un rol integral, ¿no es cierto?, un desarrollo integral. Ese es un gran tema, ¿no? Ese es un tema, en esa situación, en ese estadio estamos hoy, ¿no? Tal vez esta situación de pandemia, esta situación no nos deja ver la película completa, pero hoy día estamos en un proceso de transformación integral de la sociedad, ¿no?, que se va a desarrollar y estamos en pleno ejercicio y que nos corresponde ya elegir a las personas y a los representantes que van a ser los que van a jugar un rol más activo en el desarrollo, pero siempre y cuando seamos nosotros los que decidamos cómo debe desarrollarse este cambio. Esto, a diferencia de otros, tú hablabas de representatividad, que hoy día la representatividad en realidad, o la participación, es mínima. O sea, se ejerce a través de un voto cada 4 años y generalmente con designación de autoridades. O sea, se nos designaba prácticamente en 2 bloques por quién tenemos que optar, con muy poco, y después casi nula posibilidad de fiscalizar o ejercer un control sobre aquellos que nosotros habíamos elegido. Entonces, eso creo que está cambiando, Danilo, pero eso no solo cambia por un tema legislativo. Cambia cuando nosotros como ciudadanos nos empoderamos y decimos, esto no lo vamos a permitir. ¿Queremos un medio ambiente libre? Sí. Hoy día, por el tema que tú me señalabas de las empresas contaminantes, tenemos instituciones, Danilo, que no funcionan. Especialmente las instituciones medioambientales. Las instituciones medioambientales funcionan en tanto y en cuanto, ¿no es cierto?, la empresa privada tenga más o menor interés de ejercer una actividad económica. Y si tienen un interés preponderante, se van a instalar sí o sí. ¿No? Una pena. Oye, Álvaro, mira, podemos discrepar, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Ok. Mira, a mí la cuestión del tema del gobierno local no es para mí solamente una cuestión de semántica. Yo soy de los que cree, y eso lo podemos conversar, podemos llegar a algún acuerdo, pero creo que los gobiernos locales que dices tú, en mi concepto son casi meramente administradores de un sistema, porque ¿cuánto es lo que decide la autoridad local respecto de muchos beneficios que vienen del Estado? Todos, o casi todos, pasan, la municipalidad pasa a ser un buzón de nexo con el resto de los servicios que presta el Estado. En el tema habitacional, por ejemplo, que lo hemos tratado profundamente, la municipalidad es un nexo con el servicio, ¿ya? Y así en muchas materias donde la municipalidad tiene muy poco que cortar. Entonces, ¿qué es lo que a qué quiero llegar con esto? Junto con todos esos cambios que hay que hacer en la legislación chilena con la nueva constitución que nos tenemos que dar, es por ejemplo que el poder parta desde abajo, ¿ya? Y que las autoridades locales decidan o hagan el trabajo que corresponde en el territorio local. Luego, cuando eso ya excede sus potencialidades, que lo haga el gobierno regional
y cuando excede al gobierno regional, que lo haga el gobierno central. Entonces, partimos con solucionando problemas y con recursos y atribuciones desde el nivel local, desde la municipalidad, partimos solucionando con atribuciones y recursos todo lo que tiene que ser resuelto acá, porque en Santiago no tienen por qué saber que en Las Peñas están haciendo una irregularidad con un humedal, ¿ya? Entonces, es muy difícil que ellos se enteren de lo que está pasando, pero nosotros que lo estamos viendo in situ. Por lo tanto, podemos tomar medidas y resolver, ¿ya? Con atribuciones y recursos estos problemas tan locales y tan domésticos nuestros, que, como insisto, en Santiago no tienen por qué enterarse, y cuando eso exceda a las capacidades del gobierno local, por cierto, que lo tome el gobierno regional, ya que vamos a tener gobernador regional también, y, y cuando eso excede a las atribuciones regionales, por supuesto, las tiene que tomar el nivel central. De eso estamos hablando cuando hablamos de descentralización. Así lo veo yo, no es una cuestión meramente semántica. Yo creo que lamentablemente las municipalidades hoy día tienen poco de gobierno, pero y sí mucho de administración de sistemas. Claro, es que lo que tú das cuenta en realidad no es una discrepancia, yo creo que es una complementación de cómo generamos una institucionalidad que dé Que cuenta. quería discrepar yo alguna vez. No, me parece bien. Es que yo creo que justamente tú señalas de una institucionalidad. ¿No es cierto? Chile geopolítica y administrativamente se dice que centralizado y descentralizado, ¿no es cierto? Descentralizado en cuanto, por ejemplo, hay una Seremi de salud y hay un ministerio, con ciertas atribuciones locales, pero lo que nos afecta principalmente y nos afecta por un tema netamente de la instauración de un modelo que es la participación. La Constitución del 80 lo que hace es quitar o negar toda participación ciudadana en todas estas instancias que tú me señalas. Eso es soberanía. O sea, nos quitó soberanía. Nos quitó soberanía popular, nos quitó derechos, en definitiva, derechos políticos. El derecho político es la posibilidad que yo tengo como ciudadano de influir en las decisiones que se toman a nivel local, a nivel central, en todo sentido. Y hoy día, la Constitución, la única forma de expresión ciudadana que nos da es el voto, con el que en realidad no dirimimos nada. ¿No es cierto? O sea, lo que tú me estás diciendo es que yo puedo confiar en un personaje, le doy mi voto, lo elijo como autoridad y puede ser ese personaje que yo elijo un carajo y hacer puras brutalidades y tengo que aguantármelo por 4 años. Un ejemplo, para que la gente le sea más claro. Elegimos un senador. ¿Alguien ha visto que ha vuelto ese senador, por ejemplo, a las comunas a dar cuenta de su gestión? Yo le preguntaría a los ciudadanos de la comuna. No sé si te sigo. Por ejemplo, sigo nosotros por ahí supimos durante la campaña que hubo un personaje de la política nacional que fue electo senador. Yo le preguntaría a los ciudadanos, fíjate, de la comuna si sabe quiénes son los senadores que nos representan hoy día. Entonces, justamente tenemos una democracia perdido de la acción, representativa, ¿no es cierto? Representativa que no da cuenta de la institucionalidad a la que tú señalas. No da cuenta porque si tuviera una institucionalidad firme, ¿no es cierto? Con seremis firmes, con tribunales ambientales decidores, entonces en realidad no tendríamos para qué, por ejemplo, el tema que planteamos como ejemplo acá de Caleta, de Las Peñas, ¿no es cierto? Llegar a Santiago porque tendríamos tribunales y autoridades locales que podrían resolver la situación. Sin embargo, no se resuelve porque en realidad, como tú bien señalabas, la institucionalidad no funciona. Lamentablemente, ese es el punto. Entonces, cuando tú me decías que se habían puesto de acuerdo Harting con la institucionalidad del medio ambiente y la empresa, ¿qué pasó? Porque en definitiva, lo que nosotros, y un sector de esta comuna y de la provincia, en el fondo lo que es una zona de sacrificio. Es una zona de sacrificio. ¿Para qué? Para que se desarrolle una industria que todos conocemos, que es la industria forestal. Entonces los temas medioambientales que se están dando, por ejemplo, en el sector de Carampán y en todo ese sector que circunda la industria forestal, vienen desde hace 20 años. La contaminación de las playas, la contaminación ambiental, la contaminación de los suelos, la contaminación de las aguas. Eso no es algo nuevo. Gracias, Álvaro. Mira, lamentablemente, y para variar, esta horita que nos cede Radio Millaray se nos fue volando. Te tengo que agradecer encarecidamente, Álvaro, tu tiempo, tus análisis y tu expertise desde el punto de vista legislativo.
Dejar invitados a todos los amigos y amigas de la comuna para que nos sigan en este programa. También estamos subiendo estos videos a las redes sociales. Les invitamos también a que se comuniquen con nosotros, que nos entreguen su opinión, que nos den algunas algunas propuestas, que nos consulten sobre alguna materia que les parezca pertinente. Dejamos cordialmente invitados a que se comuniquen con nosotros y que hagamos este programa un poco más interactivo en la medida de las posibilidades, claro. Nos despedimos, le agradecemos a nuestro amigo Carballo por su control y esperamos vernos la próxima semana si todos los dioses se alinean. Que estén muy bien, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, yo quiero despedir, agradecer, como tú señalabas, a nuestro buen amigo Carballo, ¿no es cierto?, que amablemente nos acompaña todos los fines de semana, y a la Radio Millaray, ¿no es cierto?, que presta, ¿no es cierto?, sus instalaciones para que nosotros podamos hacer este análisis ciudadano que tiene como único objetivo poder dialogar sobre temas que creemos que son importantes para el territorio y principalmente para los que habitamos esta provincia que es tan rica, ¿no es cierto?, y que a veces creemos, necesitamos de todo un diálogo permanente para que sea aún más bella y podamos tener una mejor vida. Así que saludos y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, Álvaro. Muy buenas tardes a todos.